Bueno, vamos a seguir con el señor Aristóteles. Yo le voy a dar un último trabajo con el que cerramos la serie de trabajos prácticos y le voy a estar enviando, va a ser sobre Aristóteles, ¿verdad? Em, con una serie de preguntas que van a hacer otra vez la búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Em, como el último trabajo puntuable como trabajo práctico. En vez de hacer monografías y es mejor que lean y que saquen alguna conclusión de las lecturas de los artículos científicos, de los artículos de filosofía. Entonces, para cerrar en la primera quincena de octubre. Y con eso ya terminamos nuestra serie de trabajos prácticos. ¿Por qué está tan poco? En realidad, Natalie no está. No sé por qué, profe. Ya les avisé que entren. Esperar un rato. ¿Qué tal, Jessica? Hola, buenas noches, profesor, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? Bien. Estaba hablando, contando a Natalie, vamos a dar un último trabajo práctico sobre Aristóteles a ser entregado en la quincena de la primera quincena de octubre, ¿verdad? Sería en la segunda semana de octubre. Y vamos a hacer investigación bibliográfica más que trabajo de monografía, en resúmenes y comentarios sobre por lo menos 5 artículos sobre cada tema, ¿verdad? Que creo que es una práctica que ayuda a que ustedes puedan investigar y leer los artículos eh, de la revista, ¿no? Sobre ese tema. Pero vamos a ser más cuidadosos porque algunos están directamente copiados, ¿verdad? Y no, esa es la intención. O sea, yo les facilito el trabajo de no hacer monografía justamente para que directamente lean y hagan un resumen, un paráfrasis y comentario de los artículos. Pero si cortan y pegan otra vez, eso no ya es. Y hay muchos recursos en internet para revisar los artículos. Uno copia y pega y ve cómo fue copiado. Entonces, no es que a los profesores se les ocurre nomás pensar eso. De modo que comenten eso entre los compañeros. Eh, vamos a estar controlando más ahora en este último trabajo. Y si tienen nota baja en trabajo práctico, van a tener nota baja en el final, porque los trabajos prácticos equivalen a un parcial. En realidad equivalen a 2 parciales. Los 2 parciales tienen el mismo valor de un trabajo práctico. El trabajo práctico tiene más valor que los parciales. Entre los 2 parciales y el trabajo práctico se tiene 40 puntos. Y 60
el, el examen final. De modo que si tienen notas bajas en el trabajo práctico, entonces no pueden tener nota buena en el examen final. Entonces les sugiero que hagan bien el trabajo. Va a ser un trabajo corto, pero tienen que leer y eh, parafrasear lo que leen y comentar. Hay varios tips en YouTube que le pueden indicar cómo se parafrasea un texto. O sea, si no saben hacer eso, no le voy a decir acá, ¿no? O sea, pueden buscar eso. Si quieren les envío también, pero pueden buscar ustedes cómo hacer paráfrasis para no copiar, ¿no? Para poder reproducir esa misma idea, pero con sus propias palabras. Hay trucos, técnicas para hacer eso. Y tienen que practicar eso, porque en las monografías, en las tesis, tiene que ser así. O sea, cada vez se cita menos textualmente. Y por supuesto, copiar y pegar es plagio, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Una pregunta rápida nomás, profesor. Sí. Yo, bueno, a mí me gustan mucho los trabajos, pero estoy entregando tarde. Y quería preguntarte nada más, primero pedirte disculpas y saber si igual estás recibiendo los trabajos que se están entregando tarde. Y vamos a recibir, pero le vamos a descontar el punto porque no es el mismo. O sea, en relación a los que entregaron a tiempo, ¿no? Entonces vamos a penalizar a los que entregan tarde, ¿no? No le vamos a Se rechazar porque... entiende, profesor. Está bien. Bueno, bueno, Aristóteles fue un gran arquitecto de la filosofía. Tomó muchos de los pedazos, o sea, como todo buen arquitecto, todo lo que encuentra puede utilizar, rearmarlo, destruir y construir de nuevo, ¿verdad? Este, y eso es un poco lo que hizo Aristóteles con los pedazos, o las obras anteriores que despedazó, combinó, este, transformó para construir su filosofía, ¿no? Eh, ya había propuestas, ya había una serie de problemas planteados, una serie de propuestas de solución a los problemas del conocimiento y de la ontología. Eh, entonces, uno de los elementos claves en la configuración de su filosofía es el análisis de las causas, ¿verdad? El invento de las causas, el invento aristotélico de las causas. Entonces, él tiene una definición del conocimiento científico, de la ciencia en general, que incluye la filosofía y las otras disciplinas, que es conocer las cosas por sus causas. Eh, este, Más que esa discusión entre doxa y conocimiento intelectivo, lo que hace es dar otra configuración de qué es el conocimiento científico. La ciencia es el conocimiento mm, por las causas, o las causas de las cosas, las causas de los efectos por sus causas, ¿verdad? Entonces, todo lo que existe tiene una causa, por lo menos en el mundo físico, en el mundo de la realidad que vivimos, ¿verdad? Y dice cosas muy simples. La causa, ontológicamente, es anterior al efecto. La causa produce el efecto.
y establece cuatro causas principales, divididos en dos grandes segmentos. Están las causas intrínsecas, o sea, que opera desde adentro, opera internamente, y las causas extrínsecas, las que operan desde afuera con respecto al objeto, ¿no? Dos causas intrínsecas son la causa material, materia, la causa formal, forma, ¿verdad? Son constitutivas de la realidad, lo que hacen que las cosas sean lo que son. Y las causas extrínsecas son las causas que hacen posible esta transformación. Y la causa final, dice Aristóteles, todo tiene una causa final en el sentido de que tiene un fin, tiene un sentido, lo que hoy llamaríamos sentido, ¿no? Eh, eh, digamos, algo para lo que fue hecho, algo hacia donde se dirige un acto, un hecho, un, un, un tópico de la realidad. Entonces hay dos tipos de causas, intrínsecas, que tiene que ver con el ser de las cosas, y las causas extrínsecas, aquello que hace que las cosas sean. Eh, ¿Cuáles son las causas intrínsecas? Digamos, explicadas un poco más ampliamente. Ya dijimos la causa material o materia, y la causa formal es la forma, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida, eso es lo que conforma lo que Aristóteles llamó el ilemorfismo, ¿verdad? ¿Qué es la causa material? ¿Qué es la causa material? Eh, Aristóteles sostiene que para las cosas existen porque hay un principio material, potencial, indeterminado, eh, que muchos siglos después Kant denominaría como un noúmeno, ¿no? Es algo que es el sustrato material de todo lo que existe. Eh, pero no puede ser cosas, no puede ser una entidad por sí misma, esta causa material. Necesita, o sea, no puede ser por sí misma, pero sí o sí es el sustrato de todo lo que existe. Y es material, no es espiritual, no es evanescente, no es ideal, tampoco es un concepto abstracto, una especie de hay que pensar algo o suponer algo. Es la causa material, es una materia, pero una materia sin forma, indeterminada y por lo tanto también incognoscible. Al no tener forma no podemos conocer. Pero entonces, ¿cómo sabemos que existe? Bueno, es entendible, es captable por el intelecto. ¿Se acuerdan que Parménides decía que el ser, nosotros percibimos apariencias, llegamos al conocimiento del ser a través del intelecto, porque ese ser no tiene elementos sensibles, es, no es posible percibirlo, pero sí podemos concluir, llegar al conocimiento del ser a través del intelecto. Lo mismo decía Platón de las ideas perfectas, ¿no? De los seres del mundo ideal. Como no tiene elementos sensibles, no podemos percibirlo, pero podemos llegar a su conocimiento a través del intelecto, porque también el intelecto en algún momento ya estuvo en la plenitud de la presencia de estos
seres perfectos. Entonces, no es perceptible por los sentidos, pero sí es concebible por el entendimiento. Eso traslada a Aristóteles a la materia, a la causa material. La causa material es el sustrato de todo lo existente. La causa material es el sustrato de todo lo que existe. Pero no podemos percibirlo directamente porque no tiene elementos sensibles. Pero no es una sustancia ideal, o sea, no es algo ideal, es material. Llega a ser algo gracias a la forma, la causa formal. Es el acto primero de todo cuerpo físico. Es decir, eh, todas las cosas tienen materia y forma, ¿verdad? Materia y forma. Una causa material y una causa formal. Todo cuerpo físico tiene una materia que es común a todo lo que existe. Nosotros tenemos una materia común y fíjense la importancia que tiene esto. Aristóteles dice que todos tenemos una materia común. Lo que nos diferencia son las formas. Pero él no está hablando de forma apariencia nomás. Entre el gato y yo no es solamente una forma de apariencia. Nuestras diferencias son importantes, son cualitativas, ¿no? Pero tenemos entre el gato y yo hay una materia común, una causa material común. Lo que nos diferencia es la forma. Entonces, la forma es lo que hace que las cosas sean distintas, plurales. Y lo que hace que las cosas tengan unidad es la materia. Fíjense cómo cambia el grande. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven acá entre Platón y Aristóteles? A ver. Puede ser, profesor, que la materia en Platón es como lo secundario. O sea, lo principal es lo perfecto, lo que está en el mundo de las ideas. Sí. Y en Aristóteles la materia es causa en sí misma, ¿verdad? Sí, o sea, la materia, sigamos, en Platón es negativa, ¿no? La materia en este caso es el sustrato de toda la realidad. Eh, eh, en Platón, la base del conocimiento científico es esa idea inmutable. Y la base de la realidad es la idea inmutable. La base de la pluralidad es los elementos sensibles del mundo aparente. Y en Aristóteles es al revés. La base de la realidad existente es la materia. La forma es lo que hace la pluralidad. Pero materia y forma son indisociables. No existe una materia sola. En todo caso, cuando las cosas cambian, uno muere o algo se transforma, cambia de forma, se mantiene la materia. La materia es lo que se mantiene, las formas van cambiando. Se dan cuenta que Aristóteles da la vuelta a la cuestión. Primero que le saca ese carácter negativo a la materia y hace que sea el sustrato de toda la realidad. Pero al mismo tiempo no tiene, digamos, vida propia. O sea,
para que exista, o sea, nunca existe sola, exista informada, conformada por la forma, por las formas diversas. Pero la forma no existe sola. La forma es un elemento que transforma esa materia, que hace unidad con la materia para que exista el ente real. Y cuando una persona muere o un jarrón se rompe y se vuelve polvo, lo que cambia es la forma. La materia permanece. Trae algo del atomismo, ¿no? Que después se incorporará en la física moderna de que nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Claro que en la física moderna con otro sentido, pero esa idea original del pensamiento griego de que eh, nada se pierde, eh, en Aristóteles tiene una característica muy particular. La materia siempre está ahí. Lo que se transforma es la forma. Bueno, alguna pregunta hasta acá. Para entender es importante relacionar con los otros filósofos para poder entender por dónde viene la mano de esto. Así es que hagan las preguntas. Bueno, estas son las causas intrínsecas. Hace que las cosas sean lo que son, materia y forma. Causa material, causa formal. Luego están las causas extrínsecas, le llama Aristóteles extrínsecas, que no hacen parte de lo interno, de la interioridad de las cosas. Hay que ver que materia y forma no es que uno es adentro y la forma es exterior. Por eso son causas intrínsecas. Son dos aspectos de la realidad intrínsecamente unidas. No pueden estar separadas. No existe forma por su lado y materia por su lado. No es que hay una materia que existe y una forma como una especie de ropa. No, materia y forma constituyen un ente, una realidad. No es la ropita que se le pone a la materia. Lo que pasa es que al disolverse un ente, al desaparecer un ente, lo que cambia es la forma para crear un nuevo ente, para producir un nuevo ente, una transformación. Comprendemos bien hasta acá, ¿verdad? Sí, Alan. Sí, para agregar a eso, profe, no es que creo, Aristóteles utiliza un término específico para hablar justamente de ese compuesto de materia y forma, y es el término sinolom, que justamente significa compuesto entre uno y otro, ¿verdad? Y con respecto a esa, que no hay separación entre materia y forma, efectivamente no hay separación en la realidad misma. Nosotros vemos las cosas en materia y forma e intrínsecamente o inherente a esa cosa, y es separable solamente en el sentido lógico del pensamiento. Hablamos para entender esa realidad compuesta, ese sinolom, lo que hacemos es separar con la mente, con el pensamiento o lógicamente. Entonces, cuando tratamos de entender cómo se da o qué es ese compuesto, decimos hay una causa material y una causa formal, ¿verdad? Solamente en el pensamiento, en el aspecto lógico, podemos separar esos dos aspectos o esas dos causas de la cosa, pero en la realidad misma no hay esa separación. Eso, profe, para aclarar ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, esto utiliza Aristóteles para explicar el cambio de las cosas. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que desaparece y qué es lo que permanece? Entonces, él hace este ejercicio teórico de explicar por materia y forma para decir que las cosas están ahí siempre y al mismo tiempo son cambiantes, constantemente cambiantes. La discusión entre Parménides y Heráclito. Las cosas cambian permanentemente. Sí, pero las cosas, decía Parménides, esos cambios son aparentes. La realidad no cambia.
El ser no cambia, es inmutable. ¿Qué hace Aristóteles? Dice que las cosas cambian, sí, y hay una realidad que permanece, Pero esta forma no es volátil. Esa realidad nunca está, esa materia nunca está sin forma. Adelante, Alejandro. Sí, profe, lo que Aristóteles llama la forma sería la idea para Platón. No, no. Tenemos que decir que Aristóteles lo que hace con respecto a Platón es destruir el mundo de las ideas. De un plumazo borra el mundo de las ideas. La idea para Platón son entes que están en un mundo distinto a nuestro mundo terrenal, donde están en forma de imagen, imitación, ¿verdad? Reproducción imperfecta de lo que está en alguna parte. Esa escisión de la realidad entre la apariencia y el mundo ideal desaparece en Aristóteles. Ok, profe, gracias. Está bien. Entonces, pero para tomar tu idea, ¿dónde está esa idea de Platón en Aristóteles? Digamos que tiene, en una medida, en realidad está en la materia, para decirlo de manera, digamos así, didáctica, pero tomando con pinzas porque no es exactamente así. En cierta manera, ese ser inmutable, digamos, está en la materia, pero al mismo tiempo retira otra vez esa posición porque la materia nunca está sin forma, siempre está informada, siempre está conformada, siempre tiene una forma. Ahora, esta forma puede desaparecer, pero solo para convertirse en otra forma. Yo puedo agarrar un jarrón de cerámica y hacerlo polvo. Entonces desaparece una forma y adquiere otra forma la misma materia. Pero no hay una separación entre materia y forma. Nunca hay. Por eso, para Aristóteles, como decía Bogarín, es una concepción teórica para explicar la realidad. Porque materia y forma no están separados. Pero es para explicar qué es lo que se mantiene y qué es lo que cambia. Pero muy distinto de Platón, porque para Aristóteles solo existe este mundo. Es inmanente. No hay un mundo trascendente. No hay un más allá. Solo es acá. Y los cambios están acá. Y lo que permanece está acá y lo cambiante está acá. ¿Ve? Bueno, entonces la primera explicación de la existencia de cosas es por esa conformación de materia y forma, causas intrínsecas. Luego están las causas extrínsecas, es decir, lo que hace, lo que se mueve en el sentido de mover acá es cambio, ¿no? Es lo que hace que la cosa cambien es, en el mundo físico, es la causa eficiente. Si causa eficiente no hay cambio. Si yo tengo un jarrón de cerámica, le meto un martillazo hasta convirtiendo, esa es la causa eficiente, lo convierto en polvo. Y de ese polvo de cerámica, de ladrillo, hago una cancha de tenis. Y luego el polvo de ladrillo de la cancha de tenis se va por mi champión. Entonces va cambiando de forma esa realidad. Pero hay causas eficientes que hacen que esos cambios se produzcan. Entonces, si no hay una causa eficiente, no hay manera de que la potencialidad
que existe. Potencia y acto son otra forma de explicar el mismo hecho, la misma causa intrínseca, ¿verdad? O sea, la materia es la potencialidad de todo lo que existe o de todo lo que puede existir. Todo lo que existe, existe porque ya en potencia estaba en la materia. Entonces, la causa eficiente lo que hace es desarrollar la potencia que está en la materia. Entonces, lo vuelve acto. Entonces, la causa eficiente hace que se produzca la transformación, el cambio de forma de las cosas. Hay una causa eficiente. En este caso es, en la mayoría de los casos, el ser humano, digamos. Después el viento, o sea, siempre hay una causa eficiente que muta, que hace mutar las cosas. Pero no hay invención de formas, dice, porque las formas no son sino, ya están de manera potencial en las cosas. Pero esas potencias no se desarrollan si no hay una causa eficiente. En este aspecto es bastante materialista Aristóteles, ¿no? Y bueno, y una causa final, que es lo más difícil de explicar incluso para Aristóteles, pero en breve síntesis lo que quiere decir es que todas las cosas tienen un fin, van hacia una finalidad determinada. La acción tiene un porqué de todo y se produce en esa dirección. Entonces hay cuatro causas, ¿verdad? Dos causas intrínsecas y dos causas extrínsecas. Bueno, interrúmpame si tienen. Bueno, hay distintos tipos de movimientos o de cambios. No todos tienen el mismo, eh, 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 la misma, el mismo tipo de movimiento. Los entes del mundo físico, del mundo terrestre, físico, ¿verdad? Terrenal, tienen todos los movimientos. O sea, tienen movimiento local, mover de un lugar a otro, y degeneración y corrupción. Nace y muere. O nace, se desarrolla y muere. O nace y muere, ¿verdad? O sea, o está y deja de existe y deja de existir, aunque no muera. O sea, romper un jarrón no le matamos a nadie, pero existe y deja de existir. Generación y corrupción. Generación es el proceso por el cual una cosa existe y corrupción es el proceso por el cual ese objeto desaparece. Que puede ser vital, o sea, nace y muere, o puede ser de cosas inertes, ¿verdad? Cambian, existe y deja de existir, se transforma. Entonces los entes terrestres tienen ese movimiento, generación y corrupción y cambio de lugar. El polvo que lo lleva el viento, las hojas que lo mueve el viento, etc. Los entes celestes, los astros, solo tienen movimiento circular, ni generación ni corrupción. Para Aristóteles eso no son incorruptibles, ni nacen, están ahí desde siempre. Pero su movimiento es circular, porque ellos pensaban que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Ahora bien, cuando el ser está en potencia o cuando está en acto, no hay movimiento. El movimiento es el proceso, o sea, cuando el jarrón ya está hecho, no hay movimiento. Y cuando el jarrón no existe, no hay tampoco movimiento. Cuando el proceso de hacerse el jarrón y el proceso de romper el jarrón para convertirlo en polvo, ese es el movimiento. Ese es el cambio. Estamos hablando de movimiento, en este caso de generación y corrupción. Bueno,
Vamos a seguir un poquitito más. Bueno, volvamos a la materia, vamos a profundizar un poco, ¿no? Vamos a profundizar un poco. Este es clave de entenderlo. ¿Qué es la materia? Acá vuelve a aparecer como un elemento casi espiritual, pero no, ¿no? Dice Aristóteles que la materia es pura potencia, es eterno, universal. Fíjense, el materialismo moderno dice exactamente eso, la materia es eterna. La materia, entonces, para Aristóteles es eterno y universal, pura potencia. Es decir, está en ella todo lo que existe, todo lo que pueda existir. Eh, eh, lo que ya dijimos, ¿verdad? O sea, es una idea contrapuesta a la idea platónica de materia negativa. Para Aristóteles no es negativo, más bien es el sustrato de toda la realidad. Eh, em, y está, digamos, en igualdad de condiciones con la forma. La materia no puede existir sin forma. Y la forma tampoco tiene vida propia. No es uno más importante que el otro, porque juntos forman ese compuesto que constituyen los entes que existen. Pero fíjense, el elemento que hace posible que existan todas las cosas porque está potencialmente en ella es la materia. Las formas son imprescindibles y son lo que hacen que exista la pluralidad de las cosas y que las cosas se transformen, cambien de forma. Bueno, la materia es positiva, pero no existe por sí sola. La materia no existe por sí sola. O sea, es digamos, una concepción lógica, esa separación que hacemos entre materia y forma, pero no existe por sí sola. Siempre está informada, siempre está con una forma, Y cuando desaparece esa forma, lo que pasa es que cambia la forma. Puede ser que el agua esté acá en forma de hielo, luego en forma líquida y luego está en forma de vapor. Va cambiando la forma, pero la realidad permanece, la materia permanece igual. Ahora bien, fíjense, este es muy importante. Para Aristóteles, materia y forma no son, digamos, inventos conceptuales para poder hablar de algo. Desde el momento en que solo podemos separarlo mentalmente, intelectivamente, pareciera que esto hace de ellas conceptos lógicos, como el gato de Sócrates, ¿verdad? Pero no es así. Para Aristóteles tienen vida, tienen existencia real, materia y forma. Son realidades físicas. No son una representación mental de las cosas. Son realidades físicas. Existe la materia, es eterna. Existe la forma, que es cambiante, que es lo que explica las distintas modalidades de cosas que existen en el mundo. Y la materia es lo que explica la permanencia, la inmutabilidad de las cosas, la eternidad del universo, de la materia. Ahora,
como no existe materia sin forma, esa materia es inconocible, no es perceptible por los sentidos. Solamente podemos percibir las cosas cuando la materia tiene forma. Pero justamente como cambia de forma es que podemos concebir que existe una materia por debajo. Esa materia, la materia no es indeterminada, no tiene determinación, solo está determinada por la forma y es infinitamente determinable. ¿Por qué? Porque todas las cosas que existen y por existir surgen de esa materia. Pero por sí sola no podemos determinarlo, porque más no existe por sí sola. Existe siempre con una forma. Y acá una cosa que es un cambio también en relación a, este, por ejemplo, Heráclito, ¿verdad? ¿De dónde surgen las cosas? No vienen del no ser, ni tampoco del ser en acto, sino del ser en potencia. El ser en potencia es la materia, y de ahí surgen todas las cosas, no del no ser. Es decir, no hay creación de la nada, no hay cosas que surgen de la nada. Ya todo es la base indeterminada de todo lo que se determina en la existencia del mundo, ya está en la materia. Lo que dice la física moderna, nada se pierde, nada se destruye. Nada sale de la nada. Entonces, de la materia sale todo y todo se vuelve a ella. Vuelve a ella. Y nosotros podemos concebirlo, percibirlo, gracias a que no existe de manera que no tenga forma. Siempre está informada. Pero justamente el cambio es lo que nos permite ver de que hay algo que permanece. En realidad es muy sencillo de pensar como, bueno, después de la elucubración que hace Aristóteles, es muy sencillo de pensar hoy día. Pero imagínense en esa época, sacar semejante conclusión para explicar los cambios en el mundo. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Está siendo claro? Sí, Alan. Quería nada más, de repente, resumir en una frase la forma en cómo digamos la materia y la forma y cómo entender mejor, ¿verdad? Podríamos decir de repente de que la materia no sería cognoscible sin la forma, pero la forma no sería perceptible sin una materia a la cual esté adherida, ¿verdad? Eh, es imposible conocer una materia tal, sin una forma determinada a la cual esté suscripta, y sería imposible de percibir con los sentidos una forma que no esté adherida a una materia. Esa frase podríamos dejarlo ahí para que se entienda un poco mejor, porque esta cuestión de Aristóteles es bastante complicado, la verdad, que cuesta mucho entender y sería una forma más comprensible de entender esa frase, ¿verdad? La materia no es cognoscible sin una forma, y la forma no es perceptible sin una materia. Muy bien. Y también agregar de que entra en acción dos cosas importantes acá. Digamos, a través de las causas extrínsecas. El cambio de materia, el cambio de materia y forma
es decir, que una cosa deje de ser lo que es y se convierta en otra, no es espontáneo de la cosa, no es espontáneo. La potencialidad de la materia no se transforma por sí sola y la forma no cambia por sí sola. ¿Eh? Tiene que actuar causas extrínsecas. En este caso, en la naturaleza, la- las propias leyes de la naturaleza o la acción del ser humano, ¿verdad? O sea que esto es importante en Aristóteles porque nuestra existencia, la existencia del factor extrínseco es fundamental porque sin esa causa eficiente no hay cambio. No solamente el ser humano, puede ser también las cosas de la naturaleza, animales, viento, aire, ¿verdad? Pero el cambio opera porque hay algo aparte de la materia y forma, hay algo que promueve el cambio, promueve la transformación, entre ellos la mano del hombre. Entonces, esa actividad humana adquiere un nuevo valor. No somos simples espectadores del cambio de materia y forma. Somos actores en ese proceso. Bueno, la forma es la otra cara de la misma moneda. Es el complemento. Yo no le llamaría complemento, es, digamos, es, es la parte de la complejidad del ente, materia y forma. La forma eh, es la que encamina la potencialidad que ya está en la materia, ¿verdad? La potencialidad que ya está en la materia y que a través de una acción extrínseca hace que la cambie de forma, adopte una nueva forma. Lo que distingue una cosa de otra es la forma. Lo que me distingue a mí del gato es la forma. Pero tenemos una misma materia común. Tenemos una misma materia común de la arena, del gato, de la sábana. Tenemos una materia común. Lo que nos diferencia son las formas. Y todos vamos a pasar por el proceso, por el mismo proceso de generación y corrupción, de vida y muerte, de existir y dejar de existir para convertirnos en otra cosa. Nunca hay una desaparición completa, sino un cambio. Cambia de forma. Nos distinguimos de otra manera. Entonces, fíjense que acá Aristóteles dice que todos tenemos una materia común. Somos cuerpos físicos, todos tenemos una materia común. Lo que nos distingue son las formas. Ahora bien, como repetimos ahora, materia y forma existen. Son dos cosas distintas, pero jamás están separadas. Son dos formas, son dos aspectos que nunca están separados. No existe la materia sola ni la forma sola. La forma siempre está cambiándose, pero de una cosa a otra. Y la materia siempre está siendo el sustrato de todo lo que existe. No cambia nunca. Solo cambia la forma. Dice Aristóteles que la forma es superior a la materia, pero no constituye toda la realidad. O sea, conserva algo de lo que Platón planteaba, ¿no? El sustrato material es importante, es el germen de toda la potencialidad, pero la forma es la que da entidad distinta a las cosas. Por eso es ontológicamente superior. Pero
no es toda la realidad. Sin materia no hay forma. Bueno, y toda esencia tiene materia y forma, o sea, no existe forma sola ni materia sola. Toda forma es individual. O sea, yo puedo decir soy de la especie humana, pero no existe la especie humana más que, en Aristóteles, más que como una forma lógica. Lo que existen realmente son individuos. Existo yo, existe otro ser humano. Y nuestra mente los agrupa en especies, en familias, en grupos, ¿verdad? Pero las especies no tienen existencia ontológica, no son seres. O sea, la humanidad no existe como ente real, existe como entidad lógica, como un concepto. Bueno, lo vamos a dejar acá por hoy, para no embarullarnos tanto. Tenemos, sí, Alan. Sería más socrático que Platón. Sí, en el sentido de que da una entidad lógica a muchas cosas, pero es profundamente antiplatónico y materialista cuando dice todas las cosas que existen son individuales. Las cosas realmente existentes para Platón son las cosas del mundo ideal. Las cosas realmente existentes para Aristóteles son las cosas particulares que existen en el mundo y son todas diferentes y son las auténticamente reales. Lo que existe de manera general es la materia, pero nunca está sin forma. Y como nunca está sin forma, hay una materia que siempre tiene una forma, entonces la única realidad existente de verdad son los entes particulares. Los agrupamientos en forma de especie, familia o ideas o conceptos ideales son inventos mentales, entidades lógicas, pero no reales. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Bueno, lo dejamos por hoy. Algunas cuestiones que tengan me lo hacen saber. Yo voy a arreglar el nuevo trabajo, voy a presentarles la próxima clase y le vamos a dar un tiempo de 15 días para presentar el trabajo. ¿Está bien? Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alan. Chao, chao. Adiós.